República Dominicana. Estamos en vivo a través de la voz de las Fuerzas Armadas, como bien ustedes saben, HIFA 106.9 FM y 102.7 FM. Todo el equipo del BIT aquí reunido, puntuales como cada sábado, excepto el pasado porque nos tocaba vacaciones, ¿verdad que sí? Pero claro. Un merecido descanso, un claro, merecido era descanso. necesario. A la cabeza del equipo Derek Rubio, nuestro productor y creador de este espacio, Sandy Jiménez Radio, por allá, Celso Guerrero, Por aquí. Ronald y la bellísima Caitlin Ribeiro, importada desde la República de Venezuela. República de Venezuela. ¿Qué tenemos milagros para hoy? Yo estoy particularmente feliz porque ustedes saben que dentro de todas las cosas que yo hago profesionalmente, una de mis áreas es el periodismo. Y nuestra invitada de este contenido para este sábado es sumamente especial para el que sabe y reconoce cómo se debe hacer un periodismo de calidad Y objetivo. No solamente en la República Dominicana, sino en el resto del mundo. Y yo estuve investigando sobre ella, aparte de todo lo que conocemos, y me encantó muchísimo la reseña que hizo a su persona, una periodista del Listín Diario, y de ahí extraje la siguiente presentación porque me pareció la idónea y la que resume su carrera y trayectoria. Su formación como periodista comenzó desde el momento en que reportaba para Radio Seibo los problemas de los campesinos y más necesitados. Pasó por las aulas de la UCE, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y como becaria en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México. En el año 2000, Edith entró al periódico El Caribe, donde cubrió el área de justicia y fue promovida al departamento de investigación. Y de ahí pasa al área de investigación del semanario Clave, ya desaparecido, en los temas judiciales también. Entre los matutinos que ha sido figura están El Despertador, del grupo SIN, Enfoque Matinal de CDN y en diferentes programas de la emisora Z101. De igual manera, ha sido parte de los equipos de investigación de Alicia Ortega y de Nuria Piera. También ha trabajado junto a otras figuras trascendentales del periodismo dominicano, como el señor Marino Zapete, Altagracia Salazar y más recientemente con la gloria del periodismo dominicano, don Uchi Lora. Es además productora ejecutiva y conductora de su programa La Cosa Como Es, a través de Teleradio América, Canal 45, y se mantiene súper activa con contenido fresco, actual, a través de sus redes sociales. Hay que resaltar que fue ganadora en el renglón de prensa del Premio Nacional de Periodismo en el año 2004. En el pasado mes de marzo estuvimos de júbilo al enterarnos y al recibir la noticia de que fue designada como la nueva directora del matutino El Día, que se transmite por Telesistema Canal 11. En el BIT, a través de la voz de las Fuerzas Armadas, la periodista, activista social, conductora y productora de los programas La Cosa Como Es y El Día, y una persona que toda la República Dominicana quiere, estima y admira. Con nosotros, Edith Febles. ¡Eso! ¿Qué tal? Hola, Edith. Buenas noches Bueno, para ustedes. con esa intro yo me imagino. Ay, un compromiso, tremendo compromiso. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, me siento muy bien aquí. Gracias por invitarme. Este ambiente está genial. Un ambiente activo, una cabina bien y luminosa. Así que agradezco mucho la invitación que me han hecho, de verdad. Bueno, para empezar, vamos a entrar en materia. ¿Cómo nace usted con este deseo del periodismo en la República Dominicana? ¿Cómo nace? ¿Cómo usted empieza? ¿Cómo empieza esa pasión de Edith Febles por la comunicación? Bueno, yo tuve algo que fue una oportunidad, porque yo tenía 14 años, siempre lo digo, cuando empecé en una cabina de radio. En la época en la que estar en una cabina de radio implicaba que tú también controlabas, ponías la música, como tú, el micrófono, como lo que haces tú. Esa fue la experiencia, fue Radio Seibo. Y bueno, yo comencé rápidamente a hacer programas de diferentes tipos. Recuerdo que teniendo 17 años me gané una beca para irme a Canadá a estudiar otra cosa que era cooperativismo. Y entonces en ese momento tuve que decidir y dije, no, yo no me quiero ir a Canadá. Era a Quebec. Y entonces pienso que ese fue un momento clave en el que yo tuve que tomar una decisión y decir, no, lo mío es esto. Y básicamente yo creo que recorrí todas las comunidades campesinas del Seibo, grabamos todo lo que había que grabar en esa época con la tecnología que se tenía a mano. Hay que recordar que era todo muy limitado, ¿no? Claro, y claro. Presentar a la gente, traer las voces de la gente, compartir con otras personas que estaban haciendo cosas parecidas en el resto de América Latina. Y ahí comenzó todo, en el Seibo.
en el Ceibo, tu terruño, tu tierra natal. Mi tierra natal. Así es, la que te dio tus primeras grandes oportunidades dentro de la comunicación, como bien nos planteas. Porque Efectivamente. iniciar en la radio, en una de las radios más importantes de tu tierra, es importante. Y Sí. es algo que marca un antes y un después. Pero luego del Ceibo, te vas a San Pedro, a la Universidad Central del Este, corrígeme si me equivoco, Sí. y de ahí ya luego viene tu oportunidad para llegar, como nos pasa a muchos provincianos, a la capital, a Santo Domingo. ¿Cómo se da esa transición mientras te formabas, estabas en tus primeras oportunidades y luego el gran y gigantesco paso de pasar ese peaje y de llegar hasta acá? Sí, yo recuerdo que entro a la Universidad Central del Oeste desde que salgo del bachillerato, pero escojo estudiar informática. Esa era la época en la que todavía se programaba. Así Sí. es. Sí, ajá. que había que hacer la programación, que si una heladería quiere vender una cosa, cómo tú haces para que pueda tener esa programación. Ahora ya El eso es diferente. Cobodia, Sí, sí. exactamente. Entonces, pero me convocan para ir a México y yo me voy a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. Regreso de México, retomo acá y bueno, poco a poco se va dando como la circunstancia natural de venir a Santo Domingo y vine acá. Trabajé para la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, que de alguna manera estaba muy vinculada a Radio Ceibo. Llegué a ser la directora de prensa, teníamos un noticiero en conjunto, trabajando con periodistas de Radio Riquillo, Radio Santa María, Radio Ceibo, Radio Marién. Y recuerdo que un día fui de invitada a la Z101. Y cuando fui de invitada, Willy me dijo, mira, yo quisiera, a mí me van a designar director. Y yo quisiera que tú trabajaras conmigo. Él dice que le recordaba una voz de una persona que era, trabajaba en Radio Guarachita, o sea, que, en la que dice, hoy es martes. Me Sí, dijo sí. así, sí. Y de verdad, y mira que Willy era alguien que se le olvidaban las cosas a veces, pero se recordó y me llamó. Y entonces entro a la Z al mismo tiempo que también entro al periódico El Caribe. Yo trabajé muchos años en la Z, en diferentes espacios, en todos los espacios casi. Y también trabajaba en El Caribe, entonces hacía prensa escrita y radio. Así fue que comenzó acá. Sexo. Sí, como dijiste, no, saliste del Ceibo hacia acá. ¿Cómo se sintieron tus familiares al ver esa partida? Sabes que la gente de la familia siempre se encariña demasiado con su niña, principalmente, cuando es... Tú sabes que eso como que nadie lo entiende. Al principio, igual quizás mi mamá no lo entendía mucho. Decía, ¿por qué tú te tienes que ir? Yo tenía un trabajo. Siempre tuve posibilidades de trabajar en el Ceibo. Yo siempre tuve trabajo. Yo recuerdo que siendo muy jovencita hacía maestrías de ceremonia, iba a los lugares, o sea, era muy movida. Y ahora me veo hacia atrás y digo, ¿qué salía, no? Pero la juventud, el ímpetu de que tú sientes que que estás en lo divino. Y entonces, bueno, ya para ellos fue como algo que se esperaban. Además, habían vivido la experiencia de que yo saliera del país y todo eso. Te estaban apoyando. Y me apoyaron, Sí. pero ciertamente los padres quisieran quedarse a veces con los hijos, pero yo creo que en eso mi mamá fue consecuente y mi papá también. Excelente, Qué bien, sí. excelente. En el ámbito familiar, como bien tocaba Celso, en tu familia, de tus padres, tu padre o tu madre, en algún momento uno de ellos dijo que no te apoyó, o tal vez no te apoyó porque quizás era algo muy riesgoso para ti. Tú sabes que quizás al principio ellos no entendían, pero yo Ok. participé en todos los grupos juveniles y yo creo que esa es una buena oportunidad para la gente joven. En los pueblos, integrarse a las actividades con los grupos, con la gente que está. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, vamos señores a dramatizar, hay un país en el mundo. Sí. Y los jóvenes dramatizando, hay un país en el mundo y yo fui ser parte de eso. Y eso, a fin de cuentas, evita que en el futuro esos mismos muchachos tengan que ir a tomar clases de que porque tienen miedo escénico. Sí, miedo escénico. Porque esa práctica, ese hacer, siempre uno aprende algo. Todos los días uno aprende algo en esto. Entonces, yo creo que básicamente fue una cosa natural. Yo venía de dar catequesis, de tener grupos de niños grandes a mi cargo, de dar programas con el sacerdote de la parroquia, de cubrir la Semana Santa completa en operativo También. religioso. Me aprendí el triduo pascual, la música que iba, que no iba, de ser la persona que llamaba para la lectura en la iglesia, que se transmitía por radio. Entonces era una activista, era una gente muy movida. Entonces mis padres se acostumbraron a verme así. Mi mamá desde que me vio como que
entendía. A veces tuve problemas. Yo recuerdo una noche que mi papá decía, ¿y por qué hay que trabajar de noche? Sí. ¿Por qué hay que trabajar de noche? Malos pensamientos, de cierto modo, ¿no? Sí, no, sí, decir, ¿por qué hay que trabajar de noche? O sea, le costaba trabajo creer Sí, que tú, pero yo era un poco desafiante, que lo pienso, yo recuerdo una vez ¿Tú que, eras rebelde? pero rebelde dentro del ámbito de, por ejemplo, yo recuerdo que tenía el Colegio Dominicano de Periodistas fue al Seibo. Y yo tendría 16 años y algo, y me invitaron de que a ser maestra de ceremonia, y yo estaba ya, tú sabes, oronda, Sí. que iba a ir con 16 años y algo, que iba al Colegio Dominicano de Periodistas, y mi papá dijo que no. Ay, ay. Y yo me inventé en el acto que yo di que había firmado un contrato a nombre de Edith Febles, y que yo no sabía que si hubiese sido él que firmara, no importaba, pero que era yo que había firmado, que la próxima vez yo iba a decir que firmara él. Entonces digo, bueno, pues está bien, mire, ¿y por qué usted no se dedica a ser abogada? Esas cosas, tú sabes. Pero el otro día venía y me dijo, mira, me dijeron que estuvo muy bien lo de anoche. ¿Cómo te sentías, Edith? O sea, teniendo esta pasión por esta bella profesión, lo que es la locución, la comunicación y todo lo que engloba, porque usted también, aparte de ser comunicadora, es periodista y activista social. ¿Qué se siente? ¿Qué se sintió estar en un micrófono ante un público la primera vez, ya que estamos en el mes del locutor, que se celebró recientemente? Esa es una excelente pregunta. Tú sabes que es una gran ilusión, y yo sé que a la gente joven, a los muchachos y a las personas que hacen comunicación, que quizás mucha gente no ha tenido la oportunidad de conocerlos públicamente, pero puedo experimentar la experiencia de que no importa cuánta gente te escucha, allí donde estés, esa voz es importante. Esa sensación de que tienes, no importa que sea un pueblo apartado, no importa qué proyecto sea, por pequeño que sea, por modesto que sea, si uno le pone alma y corazón a eso, trabaja eso con ilusión. Yo siempre he pensado que la gratuidad de lo que tú haces no está tanto en cuántas personas te escuchan, sino en el amor que tú le pones a eso que estás haciendo. Correcto. Entonces uno se sentía feliz. No, eso está grabado. Está grabado. Isidro, ese corte tienes que mandárnoslo para Celso. Atención, es una intrusión. Sí, es verdad. Yo Ya, respeto no hay que por repetirlo. eso, yo respeto mucho por eso a la gente joven y a la gente que hace cosas distintas y que hace cosas, por ejemplo, en pequeños proyectos, a los muchachos emprendedores que salen ahora de la universidad y hacen sus primeras cosas, porque yo me recuerdo cómo yo viví eso. Y también el sentido de nosotros, no importa dónde estemos y las oportunidades grandes que la vida nos dé, tener esa disposición siempre a abrirle la puerta a los demás. Porque siempre aparece alguien que te abre la puerta. Yo lo que recuerdo es que mi vida ha sido un abrir de puerta permanente. O sea, siempre hay alguien que me ha abierto una puerta más allá. Caminando en el camino, encuentras mucha gente que te va abriendo paso y que te va posibilitando y que tú vas aprendiendo. Entonces yo soy una persona en ese sentido profundamente agradecida, porque he tenido desde ese primer momento gente que yo recuerdo que en la emisora, siendo una niña, ¿no? 15 años, algo así, yo dije, son las 1 de la tarde, un domingo. Y me llama el director de la emisora, un sacerdote, y me dice, mira, no se dice son las 1. Se dice es la 1. la 1. Digo, sí, pero si después de las 12, ¿qué son? Que ya yo para mí que son las 13. Mira, y eso es un error muy común que cometen muchos locutores. Sí, son las 1. Sí. No, mija, mira, tienes que leer, ven acá que te voy a dar, es la 1 de la tarde. Se dice es la 1, no, bueno, ok. Después hablamos de eso, pues yo me iba. Entonces yo vine y dije en el aire, señores, disculpen que en realidad se dice es la 1, me acaban de decir, no se dice son la 1. Es otra vez. Mija, no se corrige en el aire. Porque la gente escucha radio haciendo otra cosa. Hay gente que está está en la cocina y no escuchó, pero cuando tú lo corriges, entonces le das la noticia del error. Pero yo pensé que había que disculparse. No hay que disculparse. Entonces así se va creciendo. Claro que sí. Edith, mira, veo aquí que agarraste la parte del periodismo un poco más complicada, que no es el mismo periodismo de artistas ni nada de eso. Lo tuyo es investigación, cosas más arriesgosas, y has trabajado de la mano o con colegas, grandes periodistas como Alicia Ortega,
Mucha gente dice que es mi doble Nuria Pieri. ¿Verdad? Ya se parece a Nuria Piera. Ojalá Sí. yo- Se parece a Nuria. ¿Cuál es la noticia más difícil que en tu carrera que te ha tocado dar y cómo Eddie se prepara para ese tipo de noticias? Sí, mira, yo comencé a trabajar en prensa escrita un poco más del año 2000 en el periódico El Caribe. Y yo recuerdo haber notado como una distinción de mis compañeros a raíz de una información que fue un asesinato que hubo en el barrio de Capotillo. Y a mí me mandaron en la noche y entonces hablé con la comunidad, hice una crónica de lo que había ocurrido. Y yo recuerdo que todo el mundo como que me felicitó por esa crónica. Y así con cosas de la calle, con cosas que eran como reportera, porque, y eso sí es bueno que lo sepan los periodistas, uno no decide ser un periodista de investigación necesariamente. Creo que en la práctica y en la vida es hacerte una pregunta un poco más allá de la que todo el mundo se está preguntando, buscar respuesta allí donde el sentido de los detalles. Y me ingresaron a un grupo que en el periódico se llamaba era Contacto, que era la página destinada al periodismo de investigación del periódico. Al poco tiempo pude acceder a una noticia que para mí ha sido la noticia más relevante por las implicaciones quizás emocionales que me originó en ese momento, que fue el abuso sexual de 13 niños en un albergue católico de Higüey. Los niños de San Rafael del Yuma, yo no sé si usted lo recuerda. Esa noticia conmocionó a la sociedad dominicana. Violaron a 13 niños en un albergue. Y yo recuerdo que cuando leí el expediente, que no me fue suministrado, sino que me lo dejaron leer. Entonces yo me puse a tomar notas y a grabar en aquellos caseticos pequeños, sin que el fiscal se diera cuenta que yo estaba grabando, en esos caseticos pequeños que nos daban el periódico a sustituir. Y hace poco encontré las notas donde yo puse las identidades de las niñas, que no la di públicamente, sus nombres completos. Puse todos los nombres de los imputados, los nombres de sus abogados, las circunstancias de los hechos. Con esas notas sacamos reportajes durante 5 días. Para mí eso, ver por ejemplo una niña de 3 años de edad que había tenido evidencia 2 años antes de contacto sexual, pero que estaba todavía virgen y que luego 2 años después su himen estaba roto y tenía evidencia de que esas actividades sexuales se habían incrementado, fue como una cosa que me chocó mucho. Las llamadas que se produjeron, mucha gente habló en el país, los diputados, los senadores, llamaba mucha gente. Referente a esa parte que Eddie le ha tenido miedo a enfrentar alguna noticia. No, yo creo que hay hay un tipo de miedo que debe tener un periodista y que es de cuidado. Y es, primero, tener cautela de no dejarse llevar por la seguridad. Yo creo que nosotros no podemos sentirnos absolutamente seguros porque podríamos ser temerarios. En el sentido de que a veces puedo estar pensando que tengo una verdad frente a mí, que alguien hizo un hecho. Sí. Y si yo no me hago la pregunta al revés, por delante y por detrás, si yo no tengo la disposición de escuchar a las voces que no necesariamente son las voces que me agraden, si yo no abro mi mente y me libro del prejuicio y me libro de pensar por anticipado y de tener una opinión por anticipado, entonces yo podría cometer profundas injusticias y podría caer en el error. Yo siempre tengo dudas, yo verifico hasta el final. Siempre, eso es que tú no puedes decir yo creo porque tú tienes siempre porciones de la verdad. Entonces eso es como una actitud de tú siempre preguntarte, porque en el momento en que nosotros abandonemos esa cautela y nos sentamos como que estamos en posesión de la verdad, nos vamos a negar a acceder a fuentes necesarias para la construcción de una visión global de los hechos. Para mí es muy importante. Sabemos que fuiste o usted fue parte de la dirección de UDECA, que es la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Exacto. En el 1999. Una pregunta personal mía para usted. ¿Para qué usted cree que sirven los medios hoy en día? ¿Qué uso usted entiende que se le debe dar a los medios de comunicación hoy en día?
Bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en la radio en el Seibo, jovencita, leí una frase que había escrito un educador radiofónico en ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, en un libro que nos llegó que decía: cuando un campesino escucha su voz por las mismas ondas hercianas donde escucha la voz del presidente, nace en él un sentido de importancia. Es decir, la gente necesita comunicarse. Y los medios de comunicación, y yo diría, porque hay muchos medios y hay muchas formas de comunicarse hoy en día, pero el ejercicio del periodismo y de la posibilidad de conectar a la gente son necesarias porque hace que la gente encuentre un camino común. Que es un camino donde los demás puedan sentirse escuchados. Generalmente la gente que llega hasta uno es gente que tiene déficit de algo, porque alguien le violó sus derechos, porque hoy, a mí me estaba llamando este fin de semana una señora que le violaron su hijo. Esa señora no ha encontrado respuesta en la justicia. Esa señora quiere que yo ponga atención a su caso. Yo estaba muy cansada y no pude atenderla, pero yo sé que para ella es angustiante cada minuto que pase, porque ella probablemente siente que pudiendo hablar en un medio de comunicación, ella tenga una esperanza. Sí. Entonces, para eso sirve para mí el periodismo, para muchas veces allí donde la esperanza parece fallecer, que la gente tenga una oportunidad. Adelante, Ronald Reyes. Es importante que es bueno también saber de que se ha hecho un proceso en el que en el periodismo, en investigación, ha sabido dominar esos temas, y me quiero ir a la parte de su juventud. ¿En qué sentido? Queremos saber en qué momento de su juventud, ya que usted fue y ha participado en actividades católicas, ha participado en otros renglones dentro de la radio, pero dentro de lo que es ya esta profesión, ¿qué la llevó a usted a pensar, bueno, tengo 18, por ejemplo, tengo 18, tengo 19, me voy por periodismo? Porque también hay maestría de ceremonia, que todo el mundo puede hacer eso, irse por esa rama, por irse por locución en versión animación, pueden hacer otra cosa, pero ¿en qué momento usted decide, bueno, me voy por periodismo porque aquí hay otra cosa? ¿En qué momento usted puede decidirse de su juventud? Bueno, si fue su juventud, sí. Claro. Espérate que ella está joven todavía. Sí. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me corrige. Llévamela suave. Ayúdame. Enterita, señor, y estaba dando unos pasitos aquí cuando la musiquita estaba sonando al aire. Le vamos a poner, ven acá, antes de la pregunta, ¿usted baila típico? Sí, típico. Vamos a ponerle un típico para que baile, para que baile con el bailarín de nosotros, con Robert. Se lo agradezco. Bueno, pues digo que no, está bien. Yo creo que para mí fue vital, por ejemplo, lo decía ahorita, cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer otra cosa, que fue irme a estudiar a Canadá, que si yo me hubiese ido a estudiar, pues tuviese mi vida hubiese dado un giro en otro sentido. Entonces digo, es esto. Y luego vas descubriendo la comunicación poco a poco, porque yo recuerdo que nosotros no hacíamos, aunque yo estaba, por ejemplo, en la música popular, en el Seibo, siempre tuve programas que tenían dos características. Una, que tenía participación de la gente, y otra que eran en la madrugada. Yo toda la vida he madrugado, toda la vida me ha tocado en la mañana, siempre he trabajado en la mañana. Es increíble, yo me siento de ser de horario matutino. Y entonces una cosa fue trayendo la otra, porque cuando uno está trabajando vas descubriendo que llega un momento en que te falta más y que en el periodismo se puede alcanzar con más plenitud. Es lo que me parece. Y eso es una etapa donde te lo vas preguntando, piensas qué vas a hacer, hacia dónde vas en esa primera juventud. Claro. Así nació. Qué bien. Nosotros hemos desbordado mucho la parte periodística de Edith, su trayectoria profesional, sus primeros años, su formación. Su credibilidad, como sobre todo. Por supuesto. Porque todo periodista debe tener credibilidad. Esa es una de las características, porque ¿de qué sirve ser un periodista? Tú me vas a corregir, Edith, porque también soy colega tuyo, que tú ejerzas el periodismo, pero entonces nadie te crea. Eso decía Javier Darío Restrepo, el colombiano, que decía, un periodista que nadie le crea es como si hubiese perdido
la esencia para La vivir, esencia, para respirar. claro. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Anotaron esa frase? ¿La grabaste? Oye, pero señores, ¿ustedes creen que es por cinta magnética que No, estamos grabando este No, radio? pero el país te está escuchando. No, ella cree que lo están escribiendo. No, ella cree que es por cinta magnética. Dale para atrás de nuevo. No, Ay, pero no, para que puedan espérate. resaltar en negrita, subrayado, Sí, sí, todo. Esa frase es muy importante. Claro, claro. El país te está escuchando, el país sabe de tu trabajo, de tu calidad, de tu credibilidad, pero pocos saben tu parte personal. Ay. Edith es madre. Sí, tengo un hijo. Edith no es solamente periodista, que locutora, que directora de programas importantísimos de actualidad, sino que también en su parte personal tiene el hermoso rol de ser madre. ¿Cómo disfrutas tú ser madre de ya un joven adulto y que está, me enteré que está fuera del país Sí, estudiando? mi hijo está estudiando en Bilbao, en el País Vasco. Ha estudiado su carrera de grado. En 2 meses se gradúa en Relaciones Internacionales. Excelente. Vete ella. Sí. Estuvo en Polonia 1 año, donde yo lamentablemente ese año no pude ir, cerca de la pandemia. Oh, wow. Y bueno, ha estado en una de las universidades así como más prestigiosas para estos estudios y le ha ido bien. Ahora está aplicando un máster, a ver cómo le va. Cuando se fue de aquí, se fue con la idea de volver. Siempre decía, yo vuelvo. Ahora dice, no sé si volver. No, es que es muy difícil que un dominicano se vaya y vea la realidad de otros países, otras culturas, y difícilmente quiera volver. O sea, Cuando es algunos. Él tiene Y más si es joven. tiene la doble nacionalidad, sus padres vascos, entonces Ok. él también está en un ambiente que no era ajeno, un ambiente como familiar, pero él ama profundamente Dominicana, eso sí, le enseñó, sobre todo yo creo que la tierra de este país, más que yo, fue su abuelo. De hecho, mi hijo, yo siempre digo, en su celular lleva la imagen de él y de su abuelo, mi padre, que vivió con nosotros hasta casi la hora de morir. Yo muy feliz y muy contenta de mi muchacho. Así mismo. Y En todas las redacciones lo conocen, porque yo iba con él chiquitico. Ok. Lo llevaba, lo involucraba. uno cuando Yo es iba con él. madre y tiene que ser también profesional, todos los roles que le tocan a padres, a madres, no solamente exclusivo de madre, para que tengamos paridad de género, uno también le toca un día de llevar su Sí, niño. sí. Pero todo padre debe de llevar A a mí su me ha hijo tocado un al día trabajo de en esto. algún momento. Por ejemplo, a mí, mi mamá me llevaba cuando trabajaba en el aeropuerto Ajá. y trabajaba en Y eso migración. no se te olvida. Y yo veía como cada vez que mi mamá agarraba a uno de esas personas gringos y lo metía a un cuartico y mami, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que para verificar los documentos. Ahora entiendo qué es. Pero pues, todo el mundo lleva a su hijo a su Claro, trabajo. claro. Yo no Claro, tengo, pero sí. a mí me llevaron. La mía A mí próximamente también. casi va a estar aquí. La va a meter aquí. La vamos a traer a cabina. a ti te La va a llevaron. meter- Sí. Bueno, Vamos a traer ahora. te va a tirar para adelante A la mí no me tuya. llevaron, yo hacía el trabajo. Y Ah, siguiendo esa línea personal, hoy justamente en Efemérides es el Día Internacional del Libro y desde ayer que se inauguró la Feria Internacional del Libro de acá, Sí. Santo Domingo 2022. Y te encanta la lectura, citas muchas personas importantes a nivel de periodismo, a nivel de literatura. ¿Cuáles son esos 3 libros que deben de estar siempre en tu mesita de noche para disfrutar antes de dormir? Esa es una excelente pregunta. Ustedes saben. Mira, yo, uno va cambiando a medida, porque no tiene 3 libros así como permanentes. Yo recuerdo de jovencita haber leído un libro que para mí fue muy importante. Era un libro que era como un compendio y me lo regaló un sacerdote en la emisora. Yo recuerdo que se llamaba El desafío de ser joven. Pero tenía algunas frases que se me quedaron para siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, que decía que uno no podía andar como prodigándose siempre, como estar en todas partes. Hay gente que está en todos los sancochos, Como- ¿verdad? Como el Como arroz quemándose blanco. mucho. Como el arroz blanco. Y decía Sí. que de ese modo hasta el mejor perfume del mundo se volatiliza. Si tú Ay, lo ves Así abierto. es. No hay Y que entonces anotarlo, yo tuve milagro, que buscar, y era jovencito y tuve que buscar qué significaba volatilizar. Ay. Digo, ¿qué es volatilizar? Bueno, entonces esto que pierde su esencia. Tú dejas un perfume abierto y Y cuando pierde, vuelve, sí. entonces eso. Y eso como que me marcó. Hay otro libro que yo suelo recomendarle a las muchachas jóvenes, sobre todo a la gente que entra en televisión, que es La Fama. Está aquí en Librería Cuesta, de Rivierte, una periodista española. Porque es un libro que analiza que
la trascendencia del trabajo de un periodista, sobre todo los periodistas que están en televisión, el reconocimiento público, podrían de alguna manera llegarle a hacerse una ilusión Sí, y a claro. dejar de vivir como la realidad para vivir en un mundo virtual de fama y de qué parte del espectáculo. Sí. Y te olvidas como de la gente, De la y, gente. y piensas y vives de eso, y como si un día tú sales de la televisión, tu vida se volvió vuelve nada. nada. Sí. Y ya tú no vives, o sea, eso, como ver esa trascendencia que tiene el impacto de la televisión. Para mí, creo que es un libro importante para la gente, para pisar tierra. Y el otro libro, por los vaivenes que ha tenido la vida en el ejercicio y que lo tiene en la actualidad, La civilización del espectáculo, de Vargas Llosa. Buenas noches. Soy una admiradora de Javier Darío Restrepo y leo y veo todas sus ponencias cada vez que tengo oportunidad, y le invito a los jóvenes, que es el gran profesor de ética del periodismo en América Latina, colombiano, que falleció hace pocos años. Sí. Bueno, tenemos acá, hay personas que nos están escuchando en estos momentos a No, través de la espérate, especifica, 106 periodista. periodistas que están atentos a esta entrevista porque nosotros tenemos una audiencia bastante diversa. Ay, sí. Y tenemos acá un audio. Colega tuya. Colega de nuestra querida amiga Grisbel Medina, Ay, qué linda. que es relacionista pública, excelente comunicadora de Santiago. Y tiene una siguiente pregunta, vamos a escucharla, vamos a ver qué tal. Buenas noches, Edith. Un gusto conectar contigo. Ya te había felicitado por el paso de antorcha en el programa El Día, pero aprovecho esta ventana del programa El Beat y la generosidad de Derek y Milagros. Gracias. para desearte muchos éxitos en esa plataforma matutina de la televisión dominicana. Lo sabes, pero el cuerpo debe consumir las vitaminas diariamente y mucho más aquellas que llegan del corazón. Reconocer en ti una amiga y una profesional inspiradora, resiliente, una persona respetuosa de la gente, de las historias que cuenta, comprometida con el dato, con la información precisa. Sé que has vivido profesionalmente procesos difíciles, encontronazos con el poder y hasta censura por tu verticalidad. Quisiera saber, en un país tan pequeño como el nuestro, donde todos somos primos, ¿cómo maneja Edith Febles las distancias que se crean? La gente que se ofende por un ejercicio decente de la comunicación y que hace de esa ofensa una extensión por los años. ¿Cómo tú te manejas con eso? Y otra pregunta, para abusar un poco de ti, cuándo superaremos en el periodismo el germen del copy-paste? Esas son unas excelentes preguntas con ese Copy-paste. que me mata Cepeda Suriel después si no digo la S. Pienso que nosotros tenemos que tener una extrema delicadeza para trabajar los temas más delicados sin afectar a la persona, sin entrar en la vida personal de la gente, sin entrar en la vida privada de la gente, sin lesionar a las familias de las personas. Para mí eso es muy importante. Yo creo que eso ha hecho posible que yo pueda hablar de todos los temas sin que la gente se sienta, porque no hay que herirlo, no hay que insultarles, ni hay que lastimarles. Eso con respecto a eso, o sea, esa fue una experiencia. ¿Qué es el famoso copy-paste que menciona Grisbel ahí? Lo vemos todos los días. Hasta En los trabajos de la universidad, ¿verdad? No, en la universidad, pero si fuera en la universidad no fuera nada, porque es ahí y tú corriges. Pero cuando eso sale al exterior con profesionales, Edith. El otro día alguien mencionó, difícil. yo estuve en una actividad por el Día del Periodismo, estuvimos en varias actividades y no recuerdo quién sería exactamente que mencionó una noticia que aquí se hizo famosa, que fue un barco que llegó, un barco de lujo. Sí, 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 Que el Flying dijeron Box. que era de, ajá, que Flying era, Box. exacto, y que dijeron que ese barco había venido el fundador o el propietario de Amazon. sí. Sí, de Jeff Entonces, Bezos. ajá, Bezos. de Jeff Bezos. Y dijeron, entonces alguien lo dijo. Y muchos medios lo copiaron. Sí, Así claro. mismo, sí, así Y se se copió. presta al error. Ujú. Y entonces eso es fruto de la copia. Eso Claro. es fake news. Se Ay, llama Dios fake mío. news. Sí, Sí. pero no solo es que es una noticia falsa, porque tú puedes divulgar una noticia falsa. El problema es que yo copie la noticia tuya y la doy como verdadera. Como me hago porque- eco de ella. Porque no te doy el crédito. además. Exacto. Entonces yo creo que Grisbel tiene el sentido para nosotros librarnos de eso. Primero, hay que siempre tener la responsabilidad de reconocer de dónde viene la noticia, Claro, quién la claro. dijo,
quién es la sí. fuente de esa Ujú, noticia. claro. Yo sé que muchos periodistas trabajan la noticia, escriben, o ustedes están trabajando aquí, alguien escucha, viene, toma un dato que ustedes dan y dicen que fueron ellos que lo dieron. A mí eso me parece una falta de autenticidad y una falta como de respeto. Entonces, no nos vamos a librar de eso, hay demasiada gente copiando, pero la gente sabe cuál es la fuente original. La gente sabe dónde salen las cosas, pero eso es un riesgo. Desde mi punto de vista, eso no es una oportunidad, es un riesgo. Es un Como pasó riesgo, con claro, Jeff Bezos. Claro. Muchos periódicos hicieron eco de De esa eso. noticia Sí, falsa. los medios, Y- sí. Incluso yo le tiré capture a Sí, muchos medios. Eso es un, O sea, eso es un augurio de nuestro tiempo, eso fake news y medios que se hacen eco de noticias Pero también una Sí. que oportunidad. hace que pierdan credibilidad. Cuando ella leía, por ejemplo, la semblanza mía, era una periodista del Listín Diario. Entonces, los medios no son una unidad monolítica. Sí. En los medios trabaja gente diferente, Sí, gente sí. distinta. Entonces, yo prefiero, en vez de poner la señal, A todo la- el que entra ahí, siempre habrá una gente en cualquier rincón, allí donde menos te imaginas, que está diciendo la verdad. Vámonos a una pausita, Edith, y regresamos con más para que sigas comentándonos sobre este tema. Venimos en breve instante. ¡Regresamos! Son Bien, las bien, bien. 8:01 minutos. Excelente. Gracias por estar ahí. Lo hacemos en vivo a través de la 106.9 FM y 102.7 para todo el país. Esta es La Voz de las Fuerzas Armadas, la emisora más completa de la República Dominicana y, por supuesto, el programa top de esta programación 24 horas. Somos El Beat. Nosotros somos El Beat. Y estamos aquí compartiendo un rato muy agradable con una de las figuras del periodismo más importantes de la República Dominicana, nuestra, bueno, no le voy a decir colega, no. Distinguida. Colega, no, pues yo no soy Dígame, amiga. periodista. Ya ella es amiga, ya ella es Dígame, parte amiga. del clan. Ella quiere Dígame, que le damos amiga. amiga. ¿Cómo le Dígame, decimos? compañera. Amiga. Bueno, nuestra querida Amiga. amiga Edith Febles. Edith, antes de continuar la parte final de esta entrevista histórica, porque sabemos que usted tiene que irse a su Oye, casa. Tani, buen felicidades a los que ganaron ahí con la lotería, tú sabes. Hablamos de eso Ay. ahora. ¿Cómo se siente usted que unos jovencitos, unos rookies de la ¿Qué? comunicación? Ay, sí, porque esos somos. Ay, yo no me rookies. considero así. Dame un momento, Sí, espérate. jovencitos también. Unos Yo no entiendo ese jovencitos idioma. que mayormente Soy extranjera. medios de comunicación con mucho tiempo al aire, con personas de larga trayectoria, de larga data, mayormente son los tipos de personas que entrevistan a figuras como usted. ¿Cómo se siente usted que un grupo de jóvenes aficionados por la locución, que somos ya acreditados por la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofónicos, cómo se siente Edith Febles con nosotros entrevistándola acá? Esa es una excelente pregunta. Bueno, una de las razones por la que yo decidí venir hoy sábado, porque ustedes saben que yo madrugo Sí, todos sí, los claro, días claro. y los sábados y los domingos son sagrados, pero una de las cosas que siempre me anima es cuando se trata de gente joven. O sea, yo difícilmente le diría que no a una gente joven. Ay, qué bien. Yo creo que, y quisiera que eso, que en la medida de lo posible me perdure para siempre, que allí donde yo esté la gente joven sienta que puede llegar y que tiene una puerta abierta, porque que crean en uno al principio siempre suele ser lo más difícil. Amén, eso es así. Otra cosa que quiero decirles es que también esta es una emisora de mucha historia. Sí, La voz de las Fuerzas Armadas yo la escuchaba estando en mi casa en el Seibo, o sea, era la emisora que uno esperaba cuando todavía, digamos que ahora por la proliferación de radio y de medios de comunicación, bueno, pues es una más que está ahí, pero en momentos vitales del país, como por ejemplo temporadas de De huracanes, huracanes, sí. momentos de emergencia, esta era una emisora vital. Entonces yo aprecio eso también. Y la tercera cosa es que yo soy un amante de la radio. Para mí, o sea, yo he trabajado en radio, en prensa y en televisión. Y dicen que la radio es un desafío a los sentidos de la gente, porque utiliza la palabra, utiliza el silencio, no le llegan las imágenes y la gente en sus casas se pinta las ideas Sí, de lo que sí, está sí. ocurriendo. Claro. Y entonces he sentido aquí mucha vitalidad. Yo los felicito a todos y yo sé que también este ejercicio de ustedes, un sábado una noche, quizás en la antesala de muchas cosas en el futuro, y que cada uno de ustedes puede tener una trayectoria en cualquier sitio, pero siempre crean y sepan que no importa cuánta gente le esté escuchando incluso, que ese espíritu de hacer comunicación buena, animado, y que uno dice en este momento, en el momento que le toca y allí donde le toque,
porque no hay grandes ni pequeños, hay voces de gente que quiere comunicar. Entonces, cuando uno lo hace con el alma, no importa dónde esté. Yo siempre he pensado que por eso yo puedo estar en un medio gigantesco y de repente quedar sin nada e irme a un canal pequeño. Y para mí eso no establece una diferencia en el sentido esencial de sentirme que tengo la misma pasión y la misma ilusión. ¿Cómo usted ve la cabina de La Voz de las Fuerzas Armadas? Ya que usted ahora está pasando de ser oyente desde niña, ahora está aquí en vivo y directo con nosotros. ¿Cómo te ve esta cabina? Es una cabina moderna, es una cabina, y es pequeña, pero tiene espacio, porque si yo comparo con otras cabinas que he estado, que tenga, digamos, esta amplitud, aquí está muy bien aprovechado el espacio. Aquí yo veo que tienen los micrófonos que siempre defendían en estaciones que yo estaba que se tuviesen, porque decían que si habían 10 personas y ponían 10 micrófonos, no se iba a escuchar. Entonces que había que poner ese esos tipo son micrófonos de alta condensación. Ajá, exacto. Entonces tener esto. Y me ha gustado el ambiente por el ánimo que ustedes tienen. Pero una cabina no hace el programa lo hace la gente. Y hay que constar, hay que destacar que Edith no es de dar entrevistas en medios de comunicación. Esto es un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio, Sandy, de tener, como dice Alvarito, Caitlin, tu pregunta. No, lo que pasa, mi papá decía de que procure no estar como el arroz blanco. ¿Cómo? Que está en todas las mesas, el arroz blanco siempre. Si tú haces un sancocho, hay arroz blanco. Si tú un locro, hay arroz blanco. Hay que ser como el aguacate, llegar después de que todo el mundo come. No, aguanta. Sí, pero no se puede. Hay una cosa esencial por lo de las entrevistas, es que yo pienso que los periodistas hablamos mucho de nosotros. Entonces uno hablando de uno mismo, entonces como que eso no tiene gracia. Y yo siempre soy un poco tímida para eso, sí, porque digo, wow, tantas cosas que hay que hablar en la humanidad. De hecho pasa que hay periodistas que se citan a ellos mismos, dicen en el año 1980 y tanto, yo dije. Entonces yo mismo, señores, tantos historiadores, tantos creadores, tantos filósofos, tantos sociólogos, tanta gente pensando y al final vas a ti mismo. Entonces, por eso es que yo a veces me pongo ese límite. Dale, Caitlin. Así mismo, mira, hay un proyecto que todavía no está aprobado, pero está arriba de la mesa con el Ministerio de Educación, que es impartir ahora comunicación en los colegios. ¿Qué opina de eso? De comunicación, locución, ¿verdad? Comunicación. No, como de oración. Pero sí. En los colegios, ¿qué? O sea, en mi punto sería muy Esa bueno, es una muy buena pregunta. Yo, todo lo que sea aprender y para los muchachos tener oportunidades para la vida, sobre todo en nuestras escuelas, no deberían salir niños que tengan miedo, micrófono. Pero miren, yo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo que yo estaba en el Seibo y fue el ministro de Educación al Seibo y yo estaba en el Liceo Ciro Augusto Veras y me escogieron de que hicimos una práctica de que éramos 3 periodistas, 2 camarógrafos, un fotógrafo. Fue la práctica yo empezando el bachillerato y a mí me tocó hacer la pregunta al ministro de Educación y uno vivió eso con esa ilusión. Yo estaba jugando a ser periodista. Entonces, si en nuestros colegios, en nuestra educación primaria, secundaria, a los muchachos no solo de ser periodistas, de muchas otras cosas, porque aquí está la tanda extendida. Yo tengo preocupación de que los muchachos en la tanda extendida puedan hacer muchas cosas, puedan estudiar diferentes disciplinas, puedan aprender guitarra, puedan aprender violín, puedan aprender diferentes oficios. Y muchachos, tú dices, bueno, todo el que estudia guitarra en una escuela va a ser guitarrista, o todo el que estudia piano va a ser pianista. No, pero vas a descubrir que tienes unos talentos que a veces el pueblo pierde porque nunca alguien vio a ese muchacho y tuvo la oportunidad de mostrar el gran talento que tenía. Yo de hecho estaba conversando con alguien vinculado a ese mundo de tanto de educación como cultural hace 2 días y le decía, ¿por qué no se hacen proyectos que permita distinguir en las escuelas para qué era la gente? O sea, desde ahí. Entonces lo de comunicación, lo de hablar en un micrófono, lo de hacer proyectos de los jóvenes que tengan esa posibilidad, yo creo que es algo que aquí hay que cultivar. Y hay colegios que lo hacen, y hay escuelas que lo auspician. Lo que eso es que tiene que ser como más intensamente, y ahora que tenemos los recursos,
ojalá nos vayamos encaminando hacia eso. Ojalá que sí. No podemos cerrar esta entrevista, chicos, sin destacar la excelente noticia que recibió Edith, pero por supuesto todos los dominicanos durante el mes de marzo. El señor Uchi Lora decide, ya por trayectoria, por tiempo, descansar y compartir más con su familia, que bien merecido se lo tiene luego de un largo camino recorrido en el periodismo y la comunicación dominicana. Y el Grupo Corripio decide, bueno, se nos va Uchi Lora del día, pero tenemos a alguien igual de preparada, con suma credibilidad y que se ha ganado el espacio en el corazón y no solamente de los dominicanos, sino también del buen periodismo. Y designan a Edith Febles como la nueva cara precisamente de ese espacio El Día. Ya Edith tiene una producción propia, la cosa como es, pero asume este nuevo rol, un rol que vemos más inclinado a que se le asigne a un hombre. Y ahora vemos que Edith lleva la bandera por todas las mujeres periodistas de la República Dominicana, ser la cara de un espacio tan seguido y que marca pautas en la opinión pública. ¿Qué significó para ti que este peldaño en tu carrera profesional se sumara y que la confianza del Grupo Corripio de todo un país llegara hacia ti con este chance? Sabe que, quien primero me dio la información fue Uchi Lora. Yo me sentí muy cómoda trabajando con Uchi y le dije más de una vez que yo lamentaba profundamente que llegué a su vida y a trabajar en el programa casi al final de su participación, porque me hubiese gustado poder seguir trabajando con él. Él y yo hacemos equipo. Pero bueno, yo con la gente que he trabajado he hecho equipo, porque con Marino hice equipo, con excelente dupla. Altagracia Salazar también, con Alicia yo tuve muy buena relación, con Nuria Pira también. Con Uchi llego en una etapa ya de más madurez, digamos. Ya había recorrido todo lo demás. Uchi es que me lo comunica cuando el Grupo Corripio le anuncia que se tiene que ir. Le preguntan y él es quien me sugiere. Yo creo que hay una cultura en el Grupo Corripio que es que, por ejemplo, las personas que hoy me acompañan fue fruto de la sugerencia de Uchi junto conmigo. O sea, te escuchan, no es que te van a decir, mira, usted va con, sino que hay como ese respeto. Y yo quiero agradecerlo. Yo sé que es una grandísima responsabilidad. Alguien me preguntó el mismo día que asumimos que se anunció que cómo me iba a poner los zapatos de Uchi Lora. O sea, era una pregunta a ver que esos zapatos son grandes. Y yo le dije, mire, yo pienso que esto es como una carrera de relevo, donde tú tienes un deportista que va con una antorcha en la mano. Exacto. Y cuando llega donde el otro deportista, a nadie se le ocurre que ese deportista se quite sus zapatos y se ponga lo del otro, porque se va a caer en el camino. Si calza un número menos, un número más, tiene problema. Se va con sus zapatos con la misma antorcha. Entonces, Uchi Lora me ha pasado una antorcha que es una antorcha de credibilidad, de mucho compromiso, de defender causas justas como el 4%, de defender los recursos naturales, de luchar para que en este país no hubiese más fuegos artificiales, de decencia y de que todo el mundo sabe que podrá caerle mal o bien, pero sabe que él no está negociando ni lo que dice ni lo que calla. Y entonces esa es la antorcha que yo he recibido y pienso que junto con los compañeros que estamos ahí es mantener viva esa antorcha, cada uno caminando con los zapatos que llevaba puestos. Porque si me pongo a inventar, cada uno me pone a inventar y a cambiarse de zapato. Y ahí se daña todo. Vamos a tener problemas. Entonces, uno con sus zapatos con una antorcha clara. Bueno, aplausos para Edith Febles, señores. Edith, para cerrar, mensaje final para esas personas que estudian comunicación social en las universidades y quieren ser periodistas o mujeres y hombres, que quieren seguir los pasos que usted ha seguido en los medios de comunicación. Bueno, amar lo que uno hace. Y yo creo que ser periodista o lo que haga cada quien, o sea, no importa la carrera que escoja, si uno ama lo que uno cree en eso, es en el corazón que está. Cuando nosotros tenemos una noticia nueva, tú sientes como una cosa en el estómago. Es ahí en el estómago está, y quieres leerlo y tú sientes que eso, que es satisfactorio, es como si te comieras un buen plato, es como un filete, y tú dices, y es verdad, no estás comiendo, pero de verdad, así se siente. Entonces, tienen que querer lo que hacen. Pero también yo quiero decirle que, como decía José Martí, que se refirió mucho al rol del periodismo. Sí. Que dice, ayúdame a amar y a hacer amar todo lo bello. Nosotros tenemos un país con mucha gente que vive en precariedad
Y muchas veces vamos a tener, y este es un tiempo de mayor desafío, donde aparenta que todos tenemos acceso a los medios, pero no es tan cierto. No es tan cierto. Donde hay demasiado ruido. Entonces, ser un foco de luz en la medida de lo posible. Es esa luz chiquitita como en la noche, como el cucuyo, ¿no? Pero se va destacando y que no hay que tener prisa. No hay que tener prisa. Porque a veces la gente tiene mucha prisa. Sí, quiere corriendo todo. Y las cosas es como poco a poco y paso a paso. No es velocidad, es resistencia. Es existir y es un trayecto, un camino que te va dando ruta, porque no, el camino se va definiendo, tú vas caminando, es un caminar, es un andar. Y uno nunca llega, uno es una construcción permanente. También eso es importante, porque si uno dice, ya llegué, y crees que llegaste, ya cuadraste, y ya dejaste de pensar. Yo creo que nosotros tenemos que seguir pensando todos los días, porque siempre tendremos la oportunidad de equivocarnos una vez más. Entonces, para evitar los errores, para evitar las equivocaciones e incluso para evitar las injusticias, los periodistas y la gente que tiene un micrófono tiene una gran responsabilidad. Y es en la medida de lo posible utilizarlo para el bien de la gente, porque uno viene aquí para ser feliz y para que los demás seamos felices. Y la gente tiene mucho dolor y hay mucho sufrimiento en el mundo, como para que uno sea un poco más en ese sentido. Yo creo que trabajar para que exista una sociedad más justa, tener un fin. Yo no sé cuál, pero cada uno que defina. Yo se lo decía a alguien el otro día, le digo, piensa, ¿para qué tú quieres trabajar el periodismo? ¿Por qué tú quieres estar en la televisión, por ejemplo? Si uno se lo pregunta, entonces para que te vean, para que te conozcan, para que te digan, ay, qué lindo, qué sé yo qué. Entonces te pierdes. Tiene que tener un fin, un propósito. Bueno, gracias, Edith. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Y como parte de la dinámica del beat, nosotros siempre damos un agasajo a todos los invitados. Todos, y le hemos traído algo que se parece a usted, unas girasoles. Isidro, ayúdame ahí con los enfoques. No es una foto, Ronald, es un video. Gracias a nuestra amiga Leti Cava. Sí, a Akas Flowers y Leti Cava apoyando este proyecto como siempre. ¿Qué te parece esto? Bello. Bueno, pues como usted está deleitándose con esas flores, vámonos a la pausa, porque ahora hay que figurear con Edith Febles antes de que se y vaya. agradecerle que nos haya dado este espacio en su agenda, que es muy ocupada, con muchos afanes. De hecho, ella vino desde San Pedro, estaba en el este del país, y sacó este espacio, tomó carretera y vino directamente acá. También agradecerle que haga acto de presencia en el beat a través de la voz de las Fuerzas Armadas en un mes tan importante para el periodista dominicano, porque es nuestro mes. Gracias a ustedes, de verdad, muchachos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Somos el Beat. ¿Y qué es lo que somos? El Beat. Venimos ahora. On Air with Derek Rubio.